Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes, por supuesto, para hablarles de política. Ya saben todo lo que pasa en nuestro país. Las noticias vuelan y definitivamente sí habrá constituyente en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por lo menos así lo anunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien es designado. Ya el mandatario colombiano también fijó su postura a través de sus redes sociales y dijo que esta constituyente giraría en torno a, dice él, 8 temas, pero en realidad son 9 los que él menciona. Y por eso, nuestro invitado, Jorge Enrique Robledo. Doctor Robledo, un gusto que esté con nosotros nuevamente. ¿Cómo está? Diego, muchísimas gracias por la hospitalidad. Muy grato para mí estar aquí con ustedes en semana. Muchas gracias. No, a usted por estar con nosotros. Doctor Robledo, mire, es que esto tiene tantas preguntas que vamos a ver por dónde empezamos, pero me gustaría que fuera por Juan Fernando Cristo, porque vimos en mayo que el dirigente de En Marcha decía que la constituyente, que no, que repitieran con él, que no había mayorías en el Congreso, que era inviable, que no podría ser un instrumento de odio, y pues ahora que tiene cargo en el gobierno Petro, todo lo contrario, que sí se puede. Pues a ver, digamos esto, Diego. Sí, yo recuerdo que eso planteó el doctor Cristo en ese momento. Ahora, hasta donde he entendido, porque es que las informaciones son confusas, es que ya de lo que están hablando no es de una constituyente ya, ¿sí? Sino de una constituyente en el 2026. Eso es lo que yo estoy entendiendo hasta donde yo he escuchado, ¿sí? Cosa que me parece todavía peor si se quiere, ¿sí? Porque esa constituyente ya era un completo absurdo, eso no era posible realizarlo, no alcanzaban los tiempos. Es que hacer una constituyente respetando la constitución es una cosa, Diego, usted lo sabe, bien complicado, eso tiene un montón de trámites que si hubiera empezado el primer día del gobierno el doctor Petro probablemente hubiera podido hacer algo, pero empezando a última hora eso por supuesto no era posible. Y ahora entiendo es que nos están hablando de una que sería en el 2026, cosa que ya de entrada es un absurdo que el presidente de ahora le quiera dejar montada una constituyente al presidente del 2026, que no sabemos ni quién va a ser, eso ningún presidente va a permitir eso. Pero yo quisiera sacar una primera conclusión, y es que se demostró que esto que hablaron de aquí hacia atrás, o sea, la constituyente ya, era lo que yo dije, usted se debe acordar, Diego, un cañazo, un cuento que nos metieron para enredar a la gente, porque Petro nunca ha tenido fuerza con que aprobar y tramitar una constituyente. Entonces, se gastaron 4 meses. Miren ustedes la astucia, que es donde yo creo que está el secreto del asunto. Es que en vez de hablar de los problemas del país, del mal gobierno de Gustavo Petro, entonces ya llevamos 4 meses hablando de la constituyente. Y ahora ya no va a ser la constituyente de este año, sino la del 2026. O sea que nos quedan 2 años más del gobierno del presidente Petro hablando de la constituyente del 2026. Eso es una burla sin duda a los colombianos. Yo creo que ese es el truco del asunto. Es como hacer politiquería con un tema que ellos saben muy bien que no es viable pues, en este momento en Colombia. Claro, doctor Robledo, pero es que eso que usted dice es muy importante porque habla de 4 meses, pero entonces ya uno pensaría que todo el 2024 y el 2025 se va a ir hablando del mismo asunto, Del porque mismo asunto. si la constituyente llega ahora, después del 20 de julio, al Congreso de la República, ese va a ser el tema sin duda político y de la agenda. Así es, pero no solo eso, sino que las elecciones se van a volver a esto. Entonces yo veo a los petristas y a Petro diciendo, no, no pudimos arreglar nada en Colombia, todo terminó peor de lo que recibimos, pero es que no pudimos hacer una constituyente y entonces la vamos a hacer en el 2026 y ahí sí colombianos tenemos la fórmula mágica, ¿sí? Para resolver los problemas y eso es un engaño. Ahí salió el presidente de la Corte Constitucional hace un rato en los Ujú, medios sí. y información. ¿Qué dice el presidente? Hombre, los problemas nacionales no son en el sentido en que dice Petro de constitución. O sea, son problemas de gobernar, son problemas mucho más complejos que eso. Eso es paja que entonces usted en la constitución pone, no sé, educación y entonces la educación se arregla. No, eso no es así, eso es politiquería barata, es otro mecanismo de engaño del presidente Petro. Y ojo, les digo esto a los colombianos, de engaño a todo Colombia y especialmente a las barras petristas. Yo cada vez más siento que esto es un truco montado para engatusar a los petristas, porque claro, los petristas cada vez más dicen, bueno, pero llevamos 2 años y aquí no cambia nada de verdad. Entonces Petro ya les está diciendo, no, es que les vamos a cambiar las cosas es en el próximo gobierno, dentro de, pues no sé, nadie sabe cuántos años, pero después del 2026.
Claro, esto tiene otra lectura, doctor Robledo, y pues digamos, es válida en la democracia de nuestro país, y es que seguramente el petrismo, el pacto histórico, quiere que un candidato de ese proyecto siga en 2026, pero podría pasar otra cosa diferente también, ¿no? Claro, claro que sí, pero lo que a ellos les interesa es hacer la campaña electoral con este cuento. Y repito, es presentando el cambio, es que ese ha sido el truco de Petro de toda la vida, lleva 30 años en ese cuento. Que usted con cambiar una constitución se arreglan los problemas nacionales, eso es mentira. Así nos hicieron la constitución del 91. Yo tengo que decir que yo fui de los pocos colombianos que no estoy de acuerdo con esa constitución. Y nos dijeron que era la paz y que nunca iba a haber más paz en Colombia que después de la constitución de 1991. Y nunca ha habido más violencia en Colombia que en estos 30 años. También nos dijeron que iba a ser el empleo. Nunca había habido más desempleo que en estos 30 años. También nos dijeron que iba a ser el fin de la corrupción con la constitución del 91. Y nunca había habido más corrupción que ahora. Es que las cosas para cambiarlas en los países es más difícil. Entonces, ¿ellos qué están buscando? Una carnada para hacer la campaña electoral desde el 2026, no hablando del fracaso de este gobierno, sino pintando pajaritos de oro hacia el futuro. Yo nunca había visto una cosa más astuta que esa, ¿cierto? No hablemos del gobierno de Petro, no, hablemos de lo que vamos a hacer en el 2026. No, doctor Petro, hable de lo de ahora, pero de lo que está haciendo, o mejor, de lo que no está haciendo, porque está gobernando supremamente mal. Y hay otro punto que me llama enormemente la atención, doctor Robledo, y es que se habla de la paz. Uno pensaría que si la paz se lograra a través de una constituyente, pues no habría duda que incluso todos los colombianos la apoyarían, ni más faltaba. Pero como usted bien sabe, todos estos señores que hacen parte de estos grupos guerrilleros, todos estos bandidos, son absolutamente de todo menos bobos. Y ellos también saben que, a pesar de que apoyan la constituyente, que lograr la paz, pues de esa manera es muy complicada. No, por supuesto que no depende de eso. Mire, yo voy a decir una cosa, de las cosas que voy a hablar en ese libro que le conté ahora, Diego, que voy a publicar. No, en Colombia no hay violencia porque haya pobreza. Eso no es cierto, esa no es la causa principal. La guerrilla no tiene origen principalmente en la pobreza. Usted mira, toda América Latina está llena de pobres, y toda África y toda Asia está llena de pobres. Y son muy pocos los sitios donde hay movimientos guerrilleros. No, las guerrillas son decisiones políticas. Las FARC no se salieron del monte, ni el M-19 se salió del monte porque se hubieran acabado los problemas nacionales. No, tomaron una decisión política para meterse al monte y tomaron otra decisión política para salirse del monte sin que las cosas de los problemas del país hubieran cambiado. Entonces, lo que ahí también Petro engaña, ¿cierto? Caña sobre eso. Sí, bueno, él en general caña sobre todo, ¿cierto? Pero es clarísimo que eso, que fue un poco el cuento que nos echaron la Constitución del 91, ¿no? La paz, la paz, la paz, porque llegó la Constitución del 91, repito, Diego, nunca habíamos tenido más violencia en Colombia. ¿Y por qué? De una parte porque hay quienes por razones políticas declaran la guerra. Y hay otros que por razones de narcotráfico, delincuencia común, también declaran la guerra. Entonces, esos, por ejemplo, la paz total de la que habla Petro, eso no es posible. Yo puedo suponer o aceptar, digamos, en gracia de discusión, que ojalá la logre la paz con los tres grupos políticos que están en la guerrilla. Ojalá lo lograra, sería muy bueno que se desarmaran y se salieran de eso. Pero la violencia del narcotráfico no se va a acabar, ¿bien? Porque así los jefes del narcotráfico de hoy se salgan del narcotráfico, otros los reemplazarán, porque ese es un negocio de 18.000 millones de dólares. Entonces, aquí las cosas son más complejas que eso por donde uno las mira. Entonces, todos estos son la manera de engatusar a la gente, siempre presentando fórmulas mágicas, porque en política es muy astuto las fórmulas mágicas, ¿no? Yo tengo la solución de aquí entre la manga y entonces la suelto y ya se arregló todo. Entonces, primero Petro nos dijo en estos 4 meses anteriores que la constituyente era ya, y magia se hacía ya. Y ahora nos están diciendo que la magia la van a correr para el 2026 para poder hacer política con esa falacia. 2 años más engañando a los colombianos. Pero no le extraña, doctor Robledo, que Juan Fernando Cristo, quien es un político que tiene habilidades, quien conoce muy bien el Congreso, quien estuvo en el Ministerio del Interior, esté de acuerdo con esto. Además, porque se habla de que en esa constituyente se buscaría, es que tenemos que hablar en condicional porque realmente no se sabe qué es lo que se quiere de fondo, se reviviría la reelección presidencial y Juan Fernando Cristo fue uno de los políticos que en 2015 impulsó que se acabara la reelección en nuestro país. ¿Por qué cree que el doctor Cristo se está, digámoslo así, prestando para esto? Ahora, digamos esto, Diego, sobre eso.
pues el doctor Cristo votó por Gustavo Petro en la segunda vuelta, o sea, Cristo en ese sentido es petrista, ¿no? Ese es su proyecto político en este momento, hay que reconocerlo así, y más con lo que acaba de suceder, ¿cierto? Pero también le he oído decir que, digamos, él no comparte el criterio de la reelección presidencial. Eso lo dice él, ¿cierto? Petro incluso también ha dicho que él no está por reelegirse. Bueno, sobre eso habrá que estar pendientes, pues, para que ese bacalao, digamos, no nos lo vayan a meter, porque ahí, pues, sería peor todavía, ¿cierto? Sí, ahora, hay que estar de todos modos pendientes, pues, porque en política la gente se mueve de unas cosas a otras, pero de momento no están planteando que ese cambio sea para la reelección, entre otras cosas, porque si la constituyente es el 2026, Petro ya tendrá que haber entregado, De ¿sí? acuerdo. O sea, Petro está aquí preso de un asunto. Yo sí creo que él quisiera reelegirse, Diego. Pero lo que pasa es que él sabe muy bien que no tiene fuerza para cambiar la constitución, para poder cambiar el artículo de la no reelección. Él lo sabe muy bien. Ahora, si llegara a cometer el disparate de meterse en la reelección mediante un golpe de Estado, o sea, violando las leyes de Colombia, pues puede terminar en la cárcel. Entonces yo espero que el doctor Petro eso lo tenga perfectamente claro y que quienes están haciendo política diciendo que es que se va a reelegir, que se va a reelegir, pues yo creo que hay que tomar la verdad de los hechos. Yo eso no lo veo francamente por ahí. Puede que él sueñe con eso, y en ese Ujú. sentido, uno Petro tiene que dormir con un ojo abierto, pero no lo veo avanzando en esa dirección porque es que no tiene posibilidades, eso no hay cómo hacerlo. O sea, usted no cambia la constitución de aquí a las próximas elecciones. ¿No? Eso es imposible en Colombia. Entonces, la opción que le quedaría a Petro para reelegirse es violar la constitución y eso lo saca directo a la picota, Claro, porque es un ya que proceso muy violar todas las normas de Colombia y los complicado. jueces tendrían que proceder contra él. Sí. Una constituyente, como usted lo decía al principio, es un proceso muy complejo, doctor Robledo, pero también se va a dar una coyuntura y es que se va a dar en medio de temas electorales, de una campaña al Congreso. O sea, por ahora todos bueno, todos no, la mayoría de congresistas dicen no le jalamos una constituyente, pero habrá que ver qué va a pasar, ¿no? Porque usted sabe que algunos cambian de opinión tan fácil que... En eso usted tiene razón, Diego, además porque quieren estar preparando los tanques de mermelada. Espero que allá en el Congreso no vaya a haber intoxicados a punta de azúcar, no se les vaya a disparar el Que azúcar les en dé la diabetes. guerra. Pero así todo no veo fácil la cosa porque es muy insensato, es que eso es una chifladura meter a un país como está, con todos los líos que tenemos y se van a inventar otro lío más, todo para que el doctor Petro y sus amigos se saquen unos votos más. No, es que este país no lo pueden maltratar de esa manera. Eso es una irresponsabilidad de Petro que siga hablando de esas cosas. Es que este país está lleno de hambre, de desempleo, de pobreza, de violencia, de corrupción. O sea, todos los problemas del mundo, entonces aquí nos quieren meter otra cosa más para dividir a Colombia, porque esto no une a Colombia, eso es mentira. Este tema de la constituyente no une a Colombia. Ya oímos cómo salieron, no sé, el presidente de FENALCO, el presidente de la Corte Constitucional ya sale en contra. Yo estoy en contra, ¿cierto? Sergio Fajardo ya fijó posición en contra y esté seguro que esto no une a Colombia, es imposible unir a Colombia en torno a este asunto. Bueno, ya que menciona usted algunas reacciones, ¿qué opinión le merece la postura de Germán Vargas Lleras? ¿Quién dice que está de acuerdo? Pero no desde ahora, desde hace 4 meses, cuando Petro planteó la primera vez la constituyente, Germán Vargas salió y lo respaldó. Y ahora otra vez, muy petrista, esto está el doctor Vargas. Yo puse hace un rato un trino diciéndole al doctor Vargas que así no logra resucitar políticamente. Él es en buena medida un cadáver político. Y así, volviéndose petrista, no creo que vaya a resucitar porque eso no resiste análisis, ni eso es posible, ni él logra ponerse de acuerdo con nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como se pone de moda la palabra constitución, entonces se le montan a eso para parecer como, pues, no sé, lo que quieran aparecer, pero eso por supuesto es un sinsentido que el doctor Vargas esté de petrista en este asunto, porque lo que está haciendo es ayudándole a Petro, ¿sí? En una Claro, posición absolutamente un dislate de Gustavo Petro. pero usted recordará que hace 4 meses, cuando se empezó a sonar este tema, Pargalleras decía, sí, la apoyo y lo vamos a derrotar. ¿Será que en esta ocasión es lo mismo en empujarlo políticamente a hágale y lo vamos a derrotar? ¿Puede Sí, ser así la lectura? y ese puede ser el truco de Germán Vargas para presentarlo así, ¿cierto? Pero Ujú. es que eso cada vez tiene menos sentido porque es que ya se está hablando de la constitución, del constituyente para el 2026. O
Si usted lee con cuidado lo que está diciendo el gobierno, no es una constituyente para ahora. Ellos saben que eso es una estupidez, eso no se puede plantear, eso nunca se pudo plantear. Eso fue una irresponsabilidad de Petro meterse a hablar de eso desde hace 4 meses. O sea, entonces ya el truco nuevo es que nos metieron en el 2026. Es que aquí tenemos una dificultad. Cuando Petro se equivoca en materia grave, como en este caso, como él es medio megalómano, todos lo saben, no es capaz de corregir y no ha sido capaz de salirse de este chicharrón de la constituyente en la que él se metió y en la que metió al país. Y le ayudó Leiva diciendo que era que la constituyente estaba, acuérdese esa mentira que estaba, que en los acuerdos de paz no logran salirse, ¿cierto? Pero lo cierto es que las cosas sí cambiaron, ¿sí? Y entonces lo que hace Germán Vargas, prestándose a este juego, porque Vargas entiende esto como lo entiendo yo, él no vive en las nubes. Entonces él calcula quién con esto hace política. Yo soy de los que tengo una idea de cosas con las que no se debe hacer política, porque es demasiado lo que está en juego. Y lo que aquí está en juego al final es si se le va a facilitar a Petro que siga haciendo demagogia 2 años más hablando de una quimera, de una cosa que si no es viable hoy, nadie puede saber si es viable en el 2026, porque es que ni siquiera se sabe quién va a ganar. Y entonces yo hago una pregunta, o sea, que usted gana la presidencia del 2026 y está obligado a ser una constituyente. Si gana, usted toma sus decisiones. O sea, es politiquería de la mala realmente la que se está haciendo aquí con este tema. Ahí es algo muy importante lo que usted está diciendo y le quería hacer dos preguntas sobre casos hipotéticos, pero la primera es esa. Y pongamos Germán Vargas Lleras, para no utilizar otros nombres. Si Germán Vargas Lleras decidiera ser candidato a la presidencia y gana en 2026 y se aprueba la constituyente, ¿Vargas Lleras estaría obligado a adelantar la constituyente? Todo dependería de cómo se apruebe, Diego, porque es que lo otro es que aquí todo está una cosa, o sea, cualquier constituyente hoy en el 2026, ese es un trámite y un trámite complejísimo, las relaciones políticas de eso son ultra complejas, entonces nadie puede saber qué es lo que pasaría. Sí, porque además ellos no han hecho una propuesta completa sobre eso, porque Petro lo que quiere es la charlatanería, que todo Colombia siga hablando del doctor Petro todo el tiempo. Usted se puede estar muriendo de hambre, pero tiene que hablar de lo que diga el doctor Petro que hay que hablar. Usted puede estar desempleado, pero usted tiene que hablar es de lo que diga Petro de las otras cosas. Es que ese es parte del problema, es el abuso del poder del Estado por cuenta de Gustavo Petro. Y a eso se le colinchan algunos a ver qué pescan en ese río revuelto. Pero es que aquí todo es un imprevisto, porque nadie sabe cómo es. Que dice que un acuerdo nacional en torno a la constituyente no se logra. Pero es que nunca nadie ha sabido cuál es el tal acuerdo nacional, realmente nunca se ha sabido concretamente cuál es. Y menos con Petro, que fue capaz de tener un acuerdo empezando el gobierno y lo levantó a las patadas el acuerdo y lo rompió. Entonces, ¿quién puede entender para dónde van estas cosas? Sí. Yo Bueno, mire, doctor, sí. no le veo ninguna cara, pero sobre todo, que es más grave, Diego, no resuelve ningún problema. Eso es mentira. Ese cuento ya nos lo echaron en 1991. Yo me acuerdo. Yo fui de los que dije, yo no estoy de acuerdo con esa constituyente por un montón de razones que voy a explicar en el libro que les menciono. Pero de todos modos hay una cosa que también dije, no digan que van a arreglar todo porque en el papel ponen unas palabras. Es que el papel todo lo aguanta. Que te pongan en el papel. Los países se arreglan porque se toman un poco de decisiones y sobre todo se crea empleo y riqueza, empleo y riqueza, empleo y riqueza. Y si no, no se arregla nada. Bueno. La otra pregunta, doctor Robledo, es Carlos Ariel Sánchez, ex registrador nacional, nos dijo en una entrevista aquí en Semana que si hay constituyente, como lo quiere Petro, el Congreso podría cerrarse temporalmente. ¿Es así? Pues ahí sí más difícil la constituyente, porque imagínese pedir, o sea, usted no puede hacer ninguna reforma constitucional, ninguna constituyente o lo que sea, sin pasar por el Congreso. ¿Y usted sí cree que el Congreso se va a autocerrar? Se lo llevarían para el manicomio, nadie va a hacer eso. Acuérdese que Gaviria cierra el Congreso porque hubo un golpe de Estado en esa constituyente. Y los cierra esa la brava, se les impone. Sí, después de un montón de, bueno, eso son historias largas que contar. Pero ¿quién en el Congreso de hoy va a aprobar una constituyente que incluya perder la cuchara? Ni estúpidos que fueran, ¿no? Entonces, eso son habladurías. Por eso es que todas estas son las complejidades de eso. Y por eso es que Petro nunca presentó el proyecto de ley al Congreso para que hubiera una constituyente. Es que él tenía la potestad. Él ha podido hace 4 meses coger y presentar un proyecto de ley al Congreso y decir,
bueno, nos vamos a hacer una constituyente, por favor tramiten esto. Pero él sabía que no tenía la mayoría en el Congreso y que entonces si le tramitaban una constituyente no era la que él quería. Entonces fíjese, es que esto se vuelve una charlatanería, porque uno en torno a esto puede hacer la especulación que quiera, pero esa de que el Congreso se va a autocerrar, eso no ha sucedido nunca en la historia de ningún Congreso. Todos los Congresos que se han cerrado, que alguien ha cerrado en cualquier momento de su historia, los han cerrado a la brava, por encima de ellos. Decisiones tomadas por un poder de un tipo o de otro tipo. ¿Sí? Y los han doblegado, pero que el Congreso se reúna para cerrarse, pero eso es como que alguien se reúna para botar el mercado de la casa, eso nadie lo hace. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Doctor Robledo, ¿qué decirle a las personas que votaron por Gustavo Petro? Usted sabe que arrepentidos hay muchos y hay mucho ciudadano que está esperando lo que se prometió. Mire usted lo que está pasando en el departamento de Nariño. La gente dice, nos cansamos literalmente porque creímos en el presidente Petro y las soluciones no han llegado. ¿Qué decirles a ellos? Porque realmente Yo tengo con esta idea, todos estos asuntos políticos nos metemos es en la constituyente, pero a la gente no le resuelve sus problemas. Diego. Digamos que los que no votamos por Petro, como es mi caso, yo no voté ni en la elección pasada ni en la de 2018 porque la conocía y resultó peor de lo que yo pensaba, ¿cierto? Sí. Pues digamos que a nosotros en cierto sentido no nos pueden engañar. Entonces, estas propuestas de constituyentes son diseñadas ¿para qué? Para engañar a los petristas. Esta es una de las cosas más indignantes. No a la jefatura petrista, porque esa está pegada de todas las ubres del gobierno nacional y de todas las mermeladas. Y le alcahuetean a Petro a todo. Esto es para engañar al jefe petrista de la vereda, al jefe petrista campesino, al jefe petrista obrero, ¿cierto? O sea, a la base petrista, engañarlos con esto. Esta es una de las cosas que a mí más me ofende de lo que está pasando. Y les estoy hablando especialmente a ellos, al petrismo que honradamente creyó en eso. Y yo soy respetuoso de la gente que cree honradamente en proyectos. Petro no les cumple y entonces ahora se dedica a engañarlos para seguirlos ahí, tenerlos amarrados. Es a ellos a los que está engañando. A mí no me puede engañar Gustavo Petro, ni a quienes lo conocemos y no votamos por él. No, es a la gente que votó por él a la que él quiere engañar con esto. Esto me parece de lo más cruel que pueda hacer un gobierno. O sea, engañar a sus amigos, a las que le pusieron el voto, a las que pagaron el bus para ir a votar, ¿sí? Que le regalaron de pronto en una rifa una plata a la campaña electoral. Y es a esos a los que está engañando Gustavo Petro. Son desalmados en política. Es común que sucedan cosas como estas de desalmados. Bueno, pues quedaremos atentos, doctor Robledo, a ver qué pasa. Hasta ahora vamos a volver a empezar a hablar de este asunto. El 20 de julio inicia la legislatura, la tercera legislatura. Esto traerá una dinámica propia de una discusión para la presidencia de la Cámara de Representantes, más aún si el gobierno quiere tramitar su constituyente, pues necesita por lo menos un aliado en alguna de las corporaciones. En el Senado ya se sabe que el postulado va a ser Efraín Cepeda. Definitivamente el segundo semestre de 2024 va a ser bastante movido, ¿no? Sí, Políticamente hablando. así va a ser. Y hay que estar pendiente. Y en la Colombia, Gustavo Petro hay que dormir con un ojo abierto, porque astuto sí es, vivaracho sí es. Entonces habrá que estar siempre pendiente a ver cuál es el juego que va a sacar de la manga. ¿Sí? Pero yo creo que está claro, yo tengo claro cuál es el juego en este momento. A mí no me va a engañar en este caso. Bueno, doctor Robledo, un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros. Diego, mil gracias. Saludos allá a todos. Claro que sí. A ustedes también gracias. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales. Ingresen a semana.com, donde encuentran todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.